Dios le bendiga, queridos hermanos. De verdad es un gozo, también un privilegio poder compartir en esta noche con ustedes la palabra de Dios, que está en el libro de Mateo 7, 24 al 27. Y vamos a estar leyéndola. Yo la voy a leer en la Reina Valera. Dice el título de este mensaje o de esta enseñanza, dice los dos cimientos, ¿verdad? En la nueva versión internacional dice el prudente y el insensato, y en la versión Dios habla hoy dice la casa bien o mal fundada. Dice la palabra de Dios en Mateo 7 del 24 al 27, dice: cualquiera pues que oye estas palabras y la hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, en este tiempo hablar de tu palabra, Padre Dios. Gracias, Padre, por el privilegio, Señor Jesús, que nos da, Señor, de poder compartir con mis amados hermanos tu palabra, Señor. Te pido, Dios, Señor, que seas tú, Dios, Señor, el que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, porque es tu palabra la que puede traer ese bálsamo, traer ese refresco, Señor, a nuestros corazones, Señor. Padre, abre todo corazón, toda mente, Señor, para que tu palabra pueda ser escuchada, Señor, y a la vez puesta en práctica, Dios, Señor. Oh Espíritu Santo, Dios, Señor, toca la vida, Señor, los corazones de mis hermanos, Señor, mi vida, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Vemos una historia que está en el libro de Mateo, pero esta enseñanza de Jesús fue dicha por el maestro en una gran enseñanza que él hace, o múltiples enseñanzas, llamada el Sermón del Monte, que está en el libro de Mateo 5. Comienza lo que es las bienaventuranzas, ¿verdad? Quisiera empezar esta enseñanza ubicándonos en el tiempo y el contexto en que Jesús dice estas palabras. Estas palabras fueron dichas por Jesús en el Sermón del Monte o en las enseñanzas de la montaña. Fue, de acuerdo en el Evangelio de Mateo, una prédica ofrecida por Jesús a sus discípulos y a una gran multitud. La tradición dice que la alocución se desarrolló en las laderas de la montaña y por eso lleva este nombre. Algunos cristianos contemporáneos creen que se trata del Monte de las Bienaventuranzas, una elevación al norte del mar de Galilea, cerca de Cafarnaúm. Probablemente su porción más conocida son las bienaventuranzas, que se encuentran al inicio de este cúmulo de enseñanzas que se encuentra en el libro de Mateo 5. Pero también comprende o está compuesta por la oración, por la manera de cómo se debe ayunar, la regla de oro de Jesús. También habla de la sal de la tierra, de la luz del mundo, del amar al enemigo. Incluye enseñanzas al matrimonio y a muchas más. Parece que en esta ocasión tiene Jesús otro escenario de enseñanza. Aquí Jesús lo hace de una manera abierta y no lo hace como en algunas ocasiones lo hacía más reservado con sus discípulos. Este mensaje Él no lo restringe a un grupo de personas selectos, sino que lo hace de una manera más abierta al alcance de todas las personas que quieran escuchar la palabra de Él. Vemos a Jesús, al Maestro. Jesús tuvo muchas cualidades, dones, ministerios. Podemos decir que tuvo todo, era Dios. Pero
en esta ocasión se nos revela como el maestro. Él se preocupaba porque las personas escucharan la verdad. De hecho, el evangelio mismo es la verdad. Él procuraba que todos tuvieran acceso a la verdad. Vemos a un Jesús que no desaprovechó la oportunidad para enseñar e interpretar la ley conforme a la voluntad de su Padre. Y aquí vemos a Jesús con una multitud de personas, enseñando y aprovechando el tiempo para poder hablar la palabra y enseñar la palabra de Dios. Oh, querido hermano, podemos aprender de Jesús que en todo tiempo, en cualquier ocasión que el Señor nos permita compartir su palabra, no hay que dudar, hay que hacerlo. A veces, como iglesia, hablamos tantas cosas con las personas del trabajo, con nuestros vecinos, con nuestra familia. Quizás el tiempo que damos para hablar la verdad, quizás es la ocasión para poder llevar ese mensaje de salvación a las personas. Desaproveches el tiempo para poder hablar y predicar de su palabra. Aquí este pasaje comienza con la palabra cualquiera. Las otras versiones dice que la reemplaza por todos. Cuando Jesús se refería a cualquiera, Él hace referencia a que nadie estaba exento de escuchar la palabra de Dios. Todos los que estaban ahí, en ese momento, tuvieron la oportunidad de escuchar la verdad. Tuvieron la oportunidad de escuchar la revelación de Jesús, la revelación del reino de Dios a través del Maestro. El libro de Hechos 10:34 dice: entonces Pedro abrió la boca y dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro estaba hablando aquí con Cornelio. Quizás él, un hombre criado en un ambiente judío, tenía que llevarle la palabra a personas no judías en ese tiempo. Para él era algo controversial, porque no entendía cómo la palabra, cómo la gracia, cómo Dios, Jesús se le iba a revelar a aquellas personas. Pero Pablo, muy entendido de lo que había pasado, pudo referirse con esta frase: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro lo entendió con la revelación misma de Dios. Romanos 2:11 dice que Pablo dijo: porque en Dios no hay acepción de personas. En este pasaje, el título lleva: con Dios no hay parcialidad. Tremendo, hermano. Porque Pablo, también otro apóstol de nuestro Señor Jesucristo, entendía a través de la revelación de Dios que el mensaje tenía que ser llevado a toda nación, a toda carne, a toda lengua. En Gálatas 2:6 dice la Biblia: y de aquellos que tenían reputación de ser algo, decía Pablo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, lo que tenían reputación, nada me enseñaron. Pablo habla aquí de que la palabra de Dios, Jesucristo, el Evangelio, tiene que ser revelado. No importa si puedes tener una clase social alta o una clase social baja, no importa dónde te encuentres, quién seas, tenía que ser revelado a toda persona. El Evangelio hoy en día tiene que ser llevado a toda persona. No debemos ser selectivos en llevar la palabra de Dios. Jesucristo tiene que ser revelado a toda persona. ¿Quiénes estaban con Jesús en ese lugar?
Desde el comienzo de su ministerio público es muy difícil encontrar a Jesús solo. A medida que la gente oía de Él y recibían sus intervenciones sanadoras, la multitud se aglomeraba junto a Él. Uno puede imaginarse a Jesús avanzando por los polvorientos caminos, levantando en medio de un verdadero conglomerado de personas delante, detrás, al lado de Él. Personas que deseaban escucharlo, personas que encontraban en su palabra el consuelo, la fortaleza, la orientación que necesitaban. Personas que por fin encontraron a alguien que lo entendía, que se interesaba por ellos y que no le discriminaba. Personas que lo consideraban un gran profeta, un maestro inigualable, el tan esperado enviado de Dios. Personas como tú y como yo. El profesar el cristianismo nos facilita comprender a esas personas. Nos ayuda a entender cuánto gusto y placer les proporcionaba estar con Jesús, escucharlos, caminar con Él, descansar en Él. La gente que estaba rodeando a Jesús en ese momento eran gentes con sed de Dios, pecadores queriendo cambiar, personas que necesitaban un milagro, fariseos y religiosos. Todo este tipo de personas estaban escuchando las enseñanzas de Jesús. Hoy Jesús nos dice: no hago acepción de personas. El mensaje es para todos. No importa si eres rico, si eres pobre, si eres grande, si eres evangélico, si eres chico, si eres cuadrangular, si eres niño, si eres adulto. Esto es algo que nos da la esperanza, pero que también trae un compromiso. Escuchar la palabra de Dios nos da la esperanza en una vida eterna, pero también nos da una gran responsabilidad y un gran compromiso con nuestro Señor. Después de Él hablarle a todos, dice la palabra de Dios, cualquiera, el que me oye, oír la voz de Dios. Mira, querido hermano, es un privilegio poder escuchar la voz del Maestro. Hoy en día podemos escuchar la voz de Dios por medio de la oración. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3, clama a mí y te responderé. Lo podemos escuchar en la lectura de la palabra. Dichoso más bien, contestó Jesús, el que oye la palabra de Dios y lo obedece. Lucas 11:28. Podemos escuchar la voz de Dios hablada. Así que la fe viene como resultado del oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Romanos. Dice en el libro de Hechos 16:25 que a medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos escuchaban esto. Mira, querido hermano, en este tiempo nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios, tenemos que levantar nuestra voz, tenemos que orar, tenemos que cantar alabanzas al Señor. Tu vecino puede ser edificado con lo que sale de ti. No hagamos acepción de personas, todos necesitan de esta palabra, de esa alabanza. Compártela con tus hijos, con tus vecinos y con aquellas personas junto a ti. Así como Pablo y Silas, aquellos presos, escucharon alabar a Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que todo aquel que oye la voz, no solo que la oye, querido hermano, sino que la hace. Dice, y la hace. La pone en práctica. Jesús aquí nos deja claro algo, querido hermano. Es que no solo basta con escuchar a Dios, no basta con orar, no basta con leer la palabra, hay que ponerla en práctica. Esto significa que hay que actuar, querido hermano. La fe sin obra es muerta. Hay que poner en práctica la palabra de Dios. Y no es solo una parte, es toda. Porque hay veces, querido hermano, que pensamos que bueno, yo oro, yo cumplo
con mi labor como esposo, con mi labor como esposa, porque sí, él habló en el Sermón del Monte sobre también el matrimonio. No me afano, no amo el dinero, pero también habló de amar al enemigo, de dar la milla extra, de perdonar. Es cumplirla toda, querido hermano. Toda la palabra de Dios. Dice que Él lo compararé entonces a un hombre prudente. La palabra prudente consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con prevención y reflexión, con sensatez y con precaución, para evitar posibles daños. Querido hermano, cuando yo busqué el significado de la palabra prudente, wow, era increíble, porque a veces nosotros creemos que la prudencia tiene que ver solamente con nosotros. Pero la prudencia no solo tiene que ver con nuestro actuar. Dice que la prudencia evita posibles daños, dificultades, males e inconvenientes. Y respeta la vida, los sentimientos y la libertad de los demás. La prudencia está muy ligada a las demás personas. La prudencia tiene que ver con las demás personas, con las personas que nos rodean. Una persona prudente piensa en el beneficio o en lo que puede causarle o un daño que pueda causar a otras personas. Cuando uno escucha la palabra y la convierte en acción, puede haber una duda de qué acción tomar a causa de diversos factores, ya sean naturales, emocionales o espirituales. Y en esta toma de decisión es que la palabra de Dios debe estar marcada en nuestros corazones. Y si actúo como la palabra de Dios nos dice, entonces nuestra acción va a ser prudente. Mira, querido hermano, yo te estoy hablando de una toma de decisiones dualista. Pero llega un momento donde el cristiano está parado y tiene que decidir en qué hacer. Pero dice su palabra que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero la ponemos en práctica, mira, para tomar la decisión más prudente, tienes que poner en práctica la palabra de Dios. Ponle en práctica. Cuando la pongas en práctica, entonces vas a darte cuenta que lo que estás haciendo, lo estás haciendo prudentemente, pensando en el prójimo, pensando no en ti, sino también pensando en otras personas. Quiero aprovechar este momento, porque en algunas ocasiones, en otro lugar, me han hecho esta pregunta, pero en la iglesia muy poco la he compartido con los jóvenes. Y quizás la prudencia tiene que ver mucho con las decisiones que nosotros hacemos en nuestra vida. Y mira, querido hermano, joven que me escuchas, adolescente que me escuchas, hay preguntas como si el tatuarme afecta, o qué dice la Biblia sobre eso, o sobre llevar una relación sin pensar en un matrimonio, o también como si puedo actuar de tal manera si esto no le hace daño a nadie. Pero joven que me escuchas, déjame decirte que si tú actúas con prudencia, si tú no piensas en ti, si tú no piensas en tus beneficios y piensas en las demás personas, la decisión que vas a tomar, tienes que estar pensando no solamente en tu beneficio, tienes que pensar en tus hijos, tienes que pensar en tu vecino, tienes que pensar en tu compañero de la universidad, tienes que pensar también en aquellas personas que no han conocido el Evangelio. Y la decisión que vayas a tomar, tienes que tomarla acorde a la palabra de Dios, porque eso va a ayudar a que ellos puedan entender
Dios y la misericordia de Dios. Un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Cristo, toda decisión que tome en su vida la va a hacer prudentemente y apegada a la palabra de Dios. La va a hacer conforme a la voluntad de Dios y no va a lastimar a los demás, al prójimo. Va a pensar siempre en el beneficio que le puede traer al prójimo. Ya basta de pensar en nosotros mismos. Mira, hay cosas que quizás a mí sí me gustan y me agradan. Mano, yo llegué a los caminos del Señor casi a los 20 años y tenía cosas que me costaron cambiar. Pero tengo que pensar, como dice el Señor Jesús, pensar en mi prójimo, pensar prudentemente. Ya basta de pensar en nosotros mismos. Jesús le dijo a aquellos hombres: lo compararé con un hombre prudente, aquel que escucha la voz y actúa conforme a ella. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Quieres seguir al Maestro? Niégate. Neguémonos a nuestros placeres, a los deseos. Tome su cruz y sigamos adelante, que el Señor nos sostendrá. Dice Jesús que lo comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sin duda aquí Jesús habla de construir. El significado de edificar es construir un edificio o cualquier otra obra cubierta para albergar personas. Ante algunos elementos necesarios en la construcción, veamos que Jesús lo que está comparando al hombre prudente es con la construcción de una casa. No lo está comparando con la construcción de un estadio. No lo está comparando con la construcción de un templo. No lo está comparando con la construcción de una escuela, de una sinagoga en ese tiempo. Lo está comparando con la construcción de una casa. Cuando usted busca una casa, es para vivir, para descansar, para refugiarse. En todo tiempo y en la mayoría de los casos piensa en su familia. Digo en la mayoría de los casos. Puede ser que usted no piense, ¿no? Debería pensar. Piensa en sus amistades. Piensa en las personas que puede también compartir con ella, ¿verdad? Una casa o la morada donde usted vive. La casa es el lugar que usted construye para estar con su familia. Es muy importante pensar en ella. Por eso Jesús hace esta comparación. Jesús la pone como ejemplo a un hombre porque se convierte en algo como prioridad en sus tiempos. Y en este tiempo también lo es. Piensa antes de actuar. Piensa en un hogar, en una casa, para poder albergar a tu familia. Ahora, cuando usted va a comprar, o construir una casa, uno de los factores que usted le da valor es el terreno donde se va a levantar la edificación. No es lo mismo comprar o edificar una casa, no vale lo mismo la edificación de una casa en un lugar donde haya un lago cerca, ¿verdad? Y unos pinos. Yo lo digo porque eso es lo que me gusta un poco, la naturaleza, ¿verdad? Y no va a valer lo mismo a una casa de una barriada como la que nosotros vivimos. El lugar, el terreno donde usted va a edificar le da un costo adicional. Jesús aquí utilizó la palabra sobre rocas. Quizás para nosotros se ve extraño,
Pero en Jerusalén y sus alrededores, tampoco es que tenían llanuras, bosques y un terreno, ¿verdad?, tan como el que nosotros quizás podemos entender o ver en la región cual vivimos. El contexto de Jesús, el lugar donde Él vivió, ellos construían sobre rocas o arena. Y aquí entra la prudencia. Si le dan a usted de escoger dónde quisiera construir su casa, ¿sobre roca o sobre arena? ¿Usted qué diría? Pues obvio, usted diría que sobre la roca en vez de la arena, ¿verdad? Pero para ellos era normal esa construcción sobre roca. De hecho, en el tiempo de Jesús, los pueblos se encontraban rodeados por murallas y las casas estaban fundadas o hechas sobre rocas a lo alto, ¿verdad? Pero claro que diríamos que sobre una roca. Pero si la pregunta fuera, ¿usted edificaría sobre el perdón a los que le hacen daño? ¿Usted edificaría sobre el poder dar sin reconocimientos? ¿Usted edificaría sobre dar más? Jesús dijo en ese sermón que no solo des el vestido, sino que entregas todo, la capa. ¿Entregas todo? ¿Usted edificaría sobre alguna ofensa que le ha hecho un prójimo o alguien? No sé, querido hermano, dónde estamos edificando, pero nuestra casa debemos estar edificándola sobre la práctica de la palabra de Dios. Otro aspecto importante en la edificación es la fundación. Los cimientos en una construcción, dice, o la fundación de una construcción, es la fuerza que le da al edificio. El propósito principal de la fundación es sostener la estructura por encima de ella y mantenerla en posición vertical. Hay beneficios en construir un buen cimiento o construir una buena fundación. Los cimientos fuertes pueden proteger la estructura del edificio. Pueden transferir la carga de las superestructuras al suelo. Aquí me recordaba el Salmo 55, 22, donde dice: el Señor echa sobre el Señor tus cargas y Él te sostendrá. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Hacer un buen cimiento distribuye uniformemente las cargas sobre la superficie del lecho. Hace que el edificio se mantenga en forma recta durante toda su vida útil. Aleluya. Sin doblez, hermanos. A veces nos encontramos con qué le ha pasado al hermano, que se ve un poco torcido. Hermanos, si edificamos nuestra casa sobre la roca y hacemos buenos cimientos, hermano, no va a haber doblez en nuestra casa. No va a haber doblez en nuestras vidas. Vamos a mantenernos rectos y firmes ante las circunstancias. El edificio no puede estar sin cimiento. Los cimientos son importantes. ¿Sabes algo sobre esto? Sobre los cimientos. Que cuando uno construye una casa o construye un edificio, en este caso que Jesús habla de la casa, usted no ve los cimientos. O quizás no le da tanta importancia, querido hermano. Y el que no sabe de construcción tampoco lo entiende. Usted vaya a una casa que todavía esté sobre fundación
Y usted la va a encontrar hasta chica. Te dice, esta casa es muy chica. Porque uno no conoce, uno no ve más allá cuando las paredes están levantadas. Y quizás cuando uno va a una casa y ve los cimientos, dice, no pierdas tanto en bloques haciéndolo en la fundación, porque eso no se ve. Pero querido hermano, los cimientos son importantes, porque si no la casa se va a caer también. Es bueno el suelo en el cual estamos edificando nuestra casa, que es Cristo, que es la roca. Tienes el mejor arquitecto, tienes el mejor lugar. Pero si no utilizas los materiales adecuados para hacer el cimiento, tu casa también se va a caer. Los materiales de la oración, los materiales de la lectura de la palabra, los materiales de la adoración, los materiales del amor hacia tu prójimo. Quizás estas son cosas que no se ven, igual que la edificación de una casa. Porque usted llega, usted no ve que debajo de la casa hay una estructura hecha por varilla, por acero, por concreto, por bloque de 4, de 6, más ancho de lo que usted ve arriba, para darle un buen sostén a la casa, por vigas bien hechas y estructuradas, para darle esa fortaleza a la casa. Y es por eso, querido hermano, que a veces nosotros vemos algunas casas bonitas, a veces nos vemos bien, a veces nos vemos bien arreglados, un buen perfume, una buena camisa, un buen carro, una buena casa. Y de repente no sabemos cómo están los cimientos, cómo fue fundada esa casa, esa vida. Pero si no fue fundada sobre la roca, si no tuvo buenos cimientos, querido hermano, podemos ver cómo se desquebraja la pared de la casa. Podemos ver cómo se deteriora muy rápida la casa. Yo, querido hermano, una de las cosas que pareciera que fuera una cultura latinoamericana es la parte superficial. Nosotros los latinoamericanos estamos acostumbrados a estar bien superficialmente, a vernos bien, a vestir bien. Y no nos preocupamos tanto por lo que va a perdurar, por un buen material. Pero en este caso Jesús nos habla y nos dice, el hombre prudente piensa en el beneficio que puede traer hacer una buena casa sobre buenos cimientos, con buenos cimientos. Y hoy Jesús nos dice que fundemos nuestra casa sobre la roca con un buen material de la oración, el material del ayuno, el material de la búsqueda continua de Dios. En el versículo siguiente podemos ver estos elementos que azotaban la vida de un cristiano. Algo que sí es claro, querido hermano, es que ambos, tanto el prudente como el insensato, lo azotaron las mismas adversidades. Esto quiere decir que no estamos exentos a las pruebas, a los problemas, a las adversidades. Pero si nuestra casa la hemos construido sobre Cristo y utilizamos un buen material, va a perdurar aquel refugio para tus hijos, para tus seres queridos. Ese lugar que has destinado a descansar se va a convertir en un verdadero lugar de descanso. Oh hermano, amado, cuántas personas botan expresiones como no quiero ni llegar a mi casa. Pero déjame decirte que no importa, querido hermano, si tu casa está construida de cemento, si tu casa está construida de madera, si tu casa está construida de paja, de tierra, si la pared es de techo de zinc,
Mira, querido hermano, lo que es suficiente es que esa casa esté construida sobre la roca que es Cristo y tenga fundamentos sólidos. Y que el amor perdure en ese hogar. Y que aquellas personas que puedan ir a su casa puedan descansar. Y que tu hogar se convierta en ese lugar de refugio y de descanso para tus hijos y tu familia. Es un lugar que se tiene que convertir para tomar nuevas fuerzas, para poder vivir en Cristo, en este mundo, con adversidades y con problemas. Gracias, Señor. Padre, yo te pido en esta noche, Señor, mira, amado, si tú estás al lado de tus hijos, de tu esposa, están al lado de un ser querido que están ahí en su hogar, puedes agarrarte la mano y orar al Señor en esta noche y decirle: gracias, Padre, por el hogar que tú me has regalado. Quizás tú estás en un hogar alquilado, prestado, quizás tú estás en un cuarto solo, pero déjame decirte que lo que va a hacer que tu vida perdure, que lo que va a hacer que tu casa sea firme, es que estés mantenido sobre la roca, de que edifiques tu vida sobre verdaderos cimientos fuertes. Gracias, Dios, por el lugar que me has permitido hoy estar. Gracias, Padre, por las paredes que me has permitido, Señor Jesús, compartir con mi familia, Señor. Gracias por el techo que nos has regalado, Jesús. Oh, gracias, Señor, por la vida que me has dado, Señor. Pero gracias por poder escuchar tu palabra, Padre. Gracias por darme la oportunidad de ponerla en acción, Señor, porque de nada sirve escucharla si no puedo ponerla en acción, Padre. Ayúdame, Señor Jesús, a edificar la casa, Señor Jesús, sobre cimientos fuertes. Con que vengan los ríos, con que venga la lluvia, con que venga el ímpetu, los vientos con ímpetu, Señor. Podamos seguir firmes, podamos seguir derechos, Señor. Y que las personas a mi alrededor puedan ver, Dios, Señor, que vale la pena vivir una vida contigo, Dios, Señor. Gracias, Señor, por aquellas lluvias. Gracias por aquellos vientos. Gracias, Padre, por aquellos ríos que han probado, Señor Jesús, mi casa, mi vida, Dios, Señor. Porque a través de eso, Dios, Señor, tu nombre es glorificado, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén.